Vamos a hablar sobre el tumor de glioblastoma multiforme, que este es uno de los diagnósticos más complejos y agresivos en las neurociencias. Para entenderlo, pues es importante saber que este es un tumor primario, es decir, que nace y se desarrolla directamente en el cerebro. Se originan los astrocitos, que son las células que dan el soporte esencial para las neuronas, actuando como sustento de todo este sistema nervioso. Cuando estas células mutan, se convierten en glioblastoma multiforme. Lo más importante y lo que hace tan peligroso es que es un tumor extremadamente agresivo o también invasivo. No se queda solamente en un lugar, sus células también se esparcen y se infiltran agresivamente como raíces microscópicas en este tejido cerebral sano. Eh, Vamos a hablar un poquito más sobre sus implicaciones neurológicas, cognitivas, bioquímicas y de neurorehabilitación. Las afecciones neurológicas. Bueno, el glioblastoma multiforme provoca una serie de alteraciones. De estas alteraciones, la primera sería el tumor primario, que causa síntomas según su ubicación, por ejemplo, en el lóbulo frontal, temporal. Los pacientes, pues, típicamente presentan como crisis epilépticas que ocurren en la masa tumoral que irrita el tejido del alrededor, causando descargas eléctricas anormales. También está déficit focales, dependiendo de la zona, puede haber parálisis en una extremidad, problemas de visión o dificultad para entender el lenguaje. También está la hinchazón y presión, que este tumor y el líquido circundante aumenta la presión dentro del cráneo, causando síntomas generales como fuertes dolores de cabeza y vómitos. Otro daño secundario podría ser el desplazamiento cerebral, que el tumor puede empujar las estructuras vitales del cerebro, como el tronco encefálico, como esto se conoce como una herniación cerebral, y es una complicación muy peligrosa que puede afectar funciones básicas. También podemos encontrar como derrames cerebrales, que el tumor es tan vascularizado que a veces sus vasos sanguíneos causan sangrados internos o coágulos. En las afecciones neuropsicológicas, pues el daño físico del glioblastoma multiforme se traduce en serios cambios en el pensamiento, el ánimo y la conducta del paciente. Pues algunas de las funciones cognitivas afectadas pueden ser las funciones ejecutivas, que serían problemas serios para organizar tareas, tomar decisiones, cambiar de planes o adaptarse a situaciones nuevas. También está en la memoria, que es frecuente la dificultad para olvidar información nueva, específicamente si el tumor afecta las áreas temporales. También está la tensión, que el paciente está como más lento para procesar información y le cuesta concentrarse por mucho tiempo. También está en las afecciones emocionales y conductuales, que en lo emocional sería que es muy común la ansiedad y la depresión debido a la enfermedad y el deterioro cognitivo. En lo conductual, pues este tumor, sobre todo si toca el lóbulo frontal, puede cambiar la personalidad. El paciente podría volverse impulsivo o, por el contrario, mostrar una profunda apatía o falta de iniciativa. Esto puede afectar su vida social y familiar también. En la bioquímica cerebral, pues el glioblastoma multiforme es una tormenta bioquímica a nivel celular. Pues hay tres procesos que son importantes, como la destrucción química, que el tumor arroja demasiado glutamato,
que este es un mensajero químico excitatorio del cerebro. Este exceso y sobrecarga quema las neuronas con un exceso de calcio, matándolas por necrosis neuronal, lo que esto amplía el daño. También está la fabricación de vasos sanguíneos, que este tumor produce una proteína que le obliga al cuerpo a crecer rápidamente vasos sanguíneos nuevos y defectuosos. Esto se llama angiogénesis y es lo que permite que el tumor crezca pues mucho más rápido. Y por último pues está la inflamación crónica, que es el tejido dañado se inflama constantemente, lo que aumenta la hinchazón cerebral y daña aún más las neuronas sanas cercanas. Por último, pues está la neurorehabilitación, que dado que el glioblastoma multiforme es un proceso progresivo, esta se centra en la calidad de vida, la adaptación y el apoyo integral, más que en la recuperación completa. Pues para esto está la neuropsicología, que brinda estrategia que se enfoca en la compensación, se entrena al paciente en el uso de ayudas externas para compensar pues los problemas de memoria y la organización. También está la justificación, que es, pues se trata de maximizar la autonomía funcional restante, que usa herramientas para suplir las funciones perdidas. Se encuentra también pues el psicólogo, que da intervención emocional y conductual, pues la estrategia pues terapia de aceptación y compromiso, se usa para manejar la frustración, la ansiedad, la depresión. También ayuda al paciente a aceptar la realidad de la enfermedad y a encontrar pues un sentido a su vida. A pesar de la incertidumbre, también es esencial en el apoyo familiar y el manejo de conductas pues complicadas. Y por último pues está la terapia ocupacional, pues que quiere pues la adaptación del hogar y ejercicios físicos para mantener la movilidad y prevenir caídas. También quiere mantener la fuerza y el equilibrio y la dignidad del paciente en el mayor tiempo posible en sus actividades diarias. Entonces, yo sé que es un astrocitoma. Un astrocitoma son tumores que se desarrollan en el sistema nervioso central y suelen aparecer en el cerebro, pero también pueden desarrollarse en la médula espinal. Estos astrocitomas pueden ser benignos, o sea, no cancerosos, o malignos, cancerosos. Los astrocitomas se generan en los astrocitos, células gliales con forma de estrella que nutren y dan soporte a, a las neuronas. Un astrocitoma consiste en astrocitos mutados o dañados que ya no pueden darle soporte a dicha neurona. Gracias a esto se pierde la capacidad de crecer de la neurona de forma organizada. Este crecimiento descontrolado daña las estructuras cerebrales o de la médula espinal, lo que provoca pues los síntomas de un astrocitoma. Estos tumores pueden aparecer a cualquier edad, aunque los glioblastomas son más agresivos y son más frecuentes en adultos, mientras que los pilocíticos, que son de menor grado, se observan en niños y jóvenes. Los sitios más comunes de los astrocitomas son el cerebelo, el cerebro, el tronco encefálico, el hipotálamo y la... Ahora les voy a hablar sobre los tipos de astrocitomas. Los astrocitomas pueden ser, como anteriormente había mencionado, cancerosos o benignos. La Organización Mundial de la Salud los clasifica en 4 grados. Los astrocitomas de grado 1 son los más leves, mientras que los de grado 4 son los más agresivos. Entonces, tenemos el astrocitoma grado 1, que es el astrocitoma pilocítico. Se trata de un tumor de crecimiento lento que no suele diseminarse, o sea, no suele esparcirse. Es el astrocitoma más común, es benigno y no requiere ni quimioterapia ni radioterapia, solamente cirugía. Este tipo de tumores suelen desarrollarse normalmente en el cerebelo. Luego tenemos el astrocitoma de grado 2, que son astrocitomas que tienden a extenderse al tejido cerebral circundante y por ello
no solamente basta con la cirugía, sino que también puede usarse como la radioterapia y en caso pues ya muy grave, la radioterapia. Ahora tenemos el astrocitoma grado 3. Estos astrocitomas son más agresivos, por lo que es una progresión del primero y del segundo. Ese no solamente requiere cirugía, sino también radioterapia. Y casi siempre quimioterapias. Luego tenemos los glioblastomas, que son pues como lo más graves y los más agresivos. Esto constituye la forma más común de un astrocitoma, crecen muy rápido y también suelen como esparcirse muy rápidamente. Este sí necesita quimioterapia. Luego tenemos las afecciones neurológicas, que pues varían según la función y el tamaño. Normalmente suelen dar dolores de cabeza, náuseas, vómitos, convulsiones, que son como el síntoma más frecuente, problemas de visión, fatiga, mucho cansancio o debilidad. Luego tenemos las afecciones neuropsicológicas, que pues como sabemos el tumor no solamente afecta al cerebro, sino que también pues las funciones ejecutivas y emocionales del paciente. Esto obviamente también depende del tamaño y la ubicación del tumor, pero el tumor puede causar deterioro cognitivo, o sea, cambios en la claridad mental, el estado de alerta, la conciencia, cambios en el habla, la audición, la memoria o incluso problemas para comprender o recuperar palabras. Luego tenemos fatiga y letargo, que pues gracias a la presión intracraneal que este tumor genera, hace que se altere el tejido cerebral normal y produce pues estos síntomas: fatiga, somnolencia y letargo. También se generan cambios sensoriales gracias a que si el astrocitoma afecta las vías sensoriales del cerebro, el paciente puede llegar a tener sensaciones de entumecimiento u hormigueo en diversas partes del cuerpo. Por último, tenemos cambios en la personalidad y el comportamiento. El paciente puede tener estados emocionales nuevos o inusuales, incluso alteraciones del juicio, y puede volverse un poco más agresivo. Bien, ahora vamos a hablar de la bioquímica cerebral. Se basa en la proliferación descontrolada de astrocitos debido a cambios genéticos, o sea, mutaciones que alteran el ADN y que regulan el crecimiento celular alrededor del tumor. Estas mutaciones se generan en la enzima IDH1 o IDH2 e influyen en la agresividad del tumor, la respuesta a su tratamiento y la supervivencia del paciente. Lo que pasa es que cuando el IDH, que es una enzima del ciclo de Krebs, es mutado, este cambia totalmente su función y produce una molécula normal que es acetoglutarato, que ésta se convierte en 2-hidroxiglutarato, o sea, 2-HG. El 2-HG es un oncometabólico, es decir, una célula o una sustancia química que favorece el cáncer. El 2-HG hace que se bloqueen las enzimas epigenéticas, lo que hace que las células pierdan el control de la proliferación, diferenciación y la reparación de estas. También hace que se produzca cambio en el metabolismo, lo que hace que se aumente la glucólisis. Y por último, hace que se aumente la síntesis de lípidos para fabricar membranas tumorales. Bien, ahora vamos a hablar de la neurorehabilitación. Este debe ser un proceso multidisciplinario, pues donde se trabaje la parte cognitiva, motora y emocional del paciente. Obviamente todo esto dependiendo de dónde se encuentre el tumor. En la parte cognitiva se trabaja lo que es la memoria con estrategias como la repetición espaciada o el uso de agendas digitales o apoyos externos. La atención con entretenimiento en atención sostenida y selectiva. Y las funciones ejecutivas con la planificación de rutinas diarias. En la parte motora se trabaja con fisioterapeuta y terapia ocupacional, donde el fisioterapeuta está para ayudar a recuperar la fuerza y el equilibrio del paciente, mientras que el terapeuta ocupacional está para ayudarle a realizar las actividades de la vida cotidiana como bañarse, vestirse, cocinar, ir al baño, etc. Por último, tenemos al psicólogo, que pues es la parte emocional. Entonces este está para ayudar al paciente con todo lo que es el estrés, la depresión o la ansiedad que el tumor puede ocasionar. Bien, ahora vamos con imágenes de resonancia magnética o TAC. La primera imagen se observa una lesión en el cerebelo, lo que es típico pues de los astrocitomas pilocíticos. Esta es una secuencia T2, se puede apreciar hiperintensidad, lo que indica un alto nivel de líquido cefalorraquídeo, tiene bordes definidos y poca infiltración.
Esto puede causar comprensión del tronco encefálico o obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo en la parte posterior. Luego, en la segunda imagen, tenemos también una imagen TAC de cráneo simple. Se puede observar hiperdensidad redondeada de bordes mal definidos que involucra el giro frontal superior y precentral del lado izquierdo, con discreto efecto de masa hacia el giro postcentral. Este es un astrocitoma anaplásico, o sea, un glioblastoma que es el más fuerte. El cerebro y la médula espinal son estructuras extremadamente delicadas. Para protegerlas, el organismo cuenta con varias capas protectoras, llamadas meninges. Estas absorben impactos, delimitan espacio intracraneal y mantienen el líquido cefalorraquídeo en acción. Dicho esto, ¿qué son los meningiomas entonces? Un meningioma es un tumor que no se origina en el tejido cerebral, sino en estas membranas. Por eso, muchas veces se le llama tumor extraaxial. Está pegado al cerebro, mas no dentro de él. Aún así, puede causar daños por comprensión, alteración de flujo, entre otros. En las imágenes podemos ver un meningioma parasagital típico, siendo esta una tomografía axial computarizada, con una hiperdensidad que no es normal. Podemos clasificar los meningiomas en dos grupos, permitiendo identificar qué tan agresivo es el tumor y cuál sería el mejor tratamiento. El grado 1 es el típico. Suelen crecer despacio y normalmente los síntomas no son tan notorios. Se pueden quitar con cirugía y tener un pronóstico bastante favorable. El grado 2 y 3 son los menos frecuentes. Estos crecen muy rápido, pueden extenderse hasta la médula y cerebro y requieren de tratamientos un poco más estrictos. Es muy importante que tengamos en cuenta que la ubicación del tumor va a determinar el daño neurológico que está presentando la persona. Por ejemplo, en las convexidades cerebrales se dan convulsiones o dificultades para razonar o acordarse. En la base del cráneo se ven afectados los nervios del ojo, causando parálisis en sus músculos e incluso pérdida de visión en casos extremos. Y en el clivus o vértice del hueso petroso se ve afectado el equilibrio o incluso llegar a presentarse ataxia. Como bien sabemos, los tumores, más allá de las afecciones físicas, también alteran la cognición y el estado emocional. Por ejemplo, en las zonas frontales se alteran tanto memoria como atención y organización, entre otros. En zonas temporales hay dificultades para recordar información o comunicarse, y además se presenta apatía, ansiedad y problemas de gestión de emociones. Según estudios del Journal of Neuroinflammation, se encontraron células llamadas mastocitos, las cuales liberan una sustancia llamada histamina, que al ser liberada genera un aumento en la inflamación, dilatación en los vasos sanguíneos, incluso sangrados alrededor del tumor. Resulta además que dependiendo de la zona en la que crece el meningioma, puede comprimir arterias como la carótida interna, la cerebral media, la comunicante anterior o la cerebral posterior. En algunos casos, esto puede llegar a un edema cerebral. Una actividad realista de neurorehabilitación para un paciente con meningioma podría ser un circuito de cocina terapéutica. Con una sola tarea se trabaja fisioterapia porque el paciente camina, se inclina, alcanza objetos e incluso usa sus músculos. Se trabaja terapia ocupacional porque sigue pasos reales de autocuidado y usa sus manos de forma precisa. Se trabaja también neuropsicología en nuestro campo porque debe planear, recordar, atender y controlar sus emociones. Y también puede trabajar el lenguaje al nombrar los utensilios y seguir instrucciones. En esta primera imagen podemos observar una macroscópica de meningioma. Dependiendo del subtipo histológico, puede mostrar áreas quísticas, superficie de corte en espiral,
consistencia gelatinosa o áreas de calcificación. Aquí encontramos el caso de un hombre de 45 años. Este presentaba dolores de cabeza y vómitos. Al realizar un TAC con contraste mejorado, se pudo observar un meningioma a lo largo de la fosa craneal anterior, con una gran zona de edema en el lóbulo frontal izquierdo, causando así una dilatación en los ventrículos. Finalmente, un paciente de 30 años con dolor de cabeza crónico y vértigo, que fue remitido tras la detección de un tumor en el lóbulo frontal derecho. Se detectaron áreas focales de hemorragia, la lesión de masa con un desplazamiento de la línea media hacia la izquierda y rodeada además de edema vasogénico significativo.